que es un espacio de crecimiento gratuito, donde todas las semanas estamos brindando charlas y herramientas prácticas para el crecimiento, no solo de nuestros emprendimientos y negocios, sino también de nuestro desarrollo personal. Entonces, síganos en redes, ya les voy a dar el Instagram, conózcanos Conozcan. para que puedan estar disfrutando también de todas estas experiencias de aprendizaje que tenemos siempre para ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con unas normas muy sencillas para que todos estemos con la mejor interacción. Importante que podamos tener un espacio cómodo para que reciban de la mejor manera esta información. Tengan papel y lápiz a mano para que anoten sus reflexiones, sus conclusiones, cualquier ejercicio, cualquier pregunta de poder. Enciendan la cámara, nos encantaría verles sus caras, sentirnos más cercanos. Entonces, si pueden encender sus cámaras, por favor, encantado. Mantengamos el micrófono en silencio. Quiero dejarles claro que esta ponencia o esta charla tiene absoluta participación por parte de todos. Aquí aprendemos y nos retroalimentamos entre todos. Lo único es que cuando vayamos a participar, levantemos la manito para que puedan abrir el micrófono, pero mientras tanto, entonces tengamos el micrófono en silencio para que no haya interferencia y todos podamos escuchar bien, ¿sí? Importante, ayúdanos a crecer, graba un pedazo de esta charla, colócalos en las redes, coméntanos, etiquétanos. Por favor, síganos en el Instagram de Cluster Piso Emprendedores y en mi Instagram de Zulay Piso Romero Piso Coach, ¿sí? Quien más me etiquete y quien más participe, le damos un obsequio por allí. Entonces, bienvenidos. Quiero comenzar comentándoles un poquito, los que no me conocen, mi experiencia profesional o mi experiencia como ponente. Yo soy certificada coach de vida y bienestar, coach y practitioner en programación neurolingüística, máster en programación neurolingüística. Llevo muchos años trabajando con todo el tema de gestión de talento humano, competencias blandas, muchos años también trabajando, dando charlas, conferencias, entrenando equipos, trabajando en el área comercial y habilidades de negociación. Y más recientemente he tenido experiencia también dando clases en certificaciones de vida y bienestar como maestra de coaching. Trabajo actualmente en una empresa dedicada al área comercial, es mi cargo, pero también estoy desarrollando mi marca como coach de vida y bienestar, coach de PNL, coach y practitioner en PNL, entonces a la orden también con con esa área que es mi real vocación, ¿sí? Quiero comenzar esta charla con unas frases y aquí ya vamos a empezar a participar. Esta ponencia de hoy es más que todo de carácter reflexivo. Mi gran propósito es que nos quedemos pensando y que cualquier semillita que yo siembre hoy aquí con respecto a alguna reflexión, se les quede toda la semana considerándola para que eso nos pueda mover y nos pueda llevar a ir un poquito más a la profundidad y conocernos un poco más. Empecemos. Quiero ver estas frases. ¿Quién se identifica con alguna? O sea, ¿quién en algún momento ha dicho alguna de estas frases? Por favor, me levantan la manito, me ponen un emoji para saber. Lo que pasa es que tú nunca me entiendes. ¿Será que las esposas decimos eso a los esposos? A lo mejor en algún momento. Otra frase, siempre soy yo el culpable. Otra frase, todo me pasa a mí, pero si no he hecho nada. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, Dios? No me valoran, no me quieren. Nunca voy a encontrar una pareja, nunca voy a encontrar un trabajo ideal, nunca voy a tener estabilidad. He tenido muy mala suerte. A ver, ¿quién ha dicho en algún momento alguna de estas expresiones? ¿Quién se identifica? Grace dice que yo, Néstor dice que yo, Camila dice que yo, Lady dice yo, Lady Joana. Ahora otra pregunta.
¿Cuántas veces, con qué frecuencia más o menos podemos decir esta frase? En el último mes, ¿quién puede hacer una recapitulación y pensar cuántas veces ha dicho alguna de estas frases? ¿Quién da más en la subasta? Mm, ¿No lo quieren compartir? ¿Da miedo decir el número? Está bien, resérvenselo. Ahora esta pregunta todavía. ¿Cuándo fue la última vez? Gray dice que unas 5 veces en este mes. Grace, estamos a 22 de agosto, vamos a ver. Muy bien. Y la última pregunta con respecto a esto. ¿Cuándo fue la última vez que quizás dijimos alguna de estas frases? Cami dice 10. Cami, vas ganando la competencia. Muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que quizás dijimos algo de esto? ¿Ayer? ¿Antier? ¿Hace 20 días? ¿Qué pasa con este tipo de frases o este tipo de verbalizaciones? Esto es parte de nuestro diálogo interior, ¿sí? Lo que estamos verbalizando, lo que estamos pensando. Y estos marcadores lingüísticos tiene que ver o se asocia con esa mentalidad o ese posicionamiento de víctima. Cuando nosotros decimos cosas como no soy capaz de hacer esto, no encuentro una opción, no sé qué es lo que debo hacer, no sé la respuesta, está muy de la mano con las creencias. Las creencias son de tres tipos: creencias de posibilidad, creencias de capacidad y creencias de merecimiento. Las creencias, todas son de esas tres categorías, pero dentro de esas mismas tres categorías pueden ser potenciadoras o limitantes. Es decir, una creencia de capacidad, en un lado potencial es yo soy capaz de hacer esto, pero el lado contrario es no soy capaz de hacer esto o no puedo, ¿sí? Otra creencia de merecimiento, no me merezco, tengo mala suerte, esto no es para mí. En el lado potenciador es yo me lo merezco, yo soy valerosa, esto me pertenece, y así con las de posibilidad. No creo que sea posible o sí creo que sea posible. El tema con el posicionarnos desde la mentalidad de víctima es que estamos posicionándonos con creencias limitantes con respecto a nuestra capacidad, a nuestra posibilidad y a nuestro merecimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder estar compartiendo con ustedes esta información? Primero, que podamos identificar de manera teórica y práctica a través de ejemplos esas posiciones de víctima o esa posición de responsable, que sería el lado contrario. Reflexionar y reconocer en qué posición me encuentro, y para mí este es lo más importante, y a partir de allí, de que pueda posicionarme o pueda identificar en qué lado me estoy posicionando, decidir y definir qué voy a hacer a partir de este momento. Entonces, con ustedes iniciamos de víctima a responsable, porque la vida tan solo es un 10% lo que nos ocurre, pero un 90% es lo que reacciona, es la manera y es la forma como reaccionamos a ello. Entonces, no son las cosas que nos pasan, es lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Continuamos. Ay, ya va que ¿Cuáles serían ese concepto de mentalidad de víctima? Zulay, ¿cómo sé que de repente me puedo posicionar en una mentalidad de víctima? Primero, entender que la mentalidad de víctima es un rasgo de la personalidad adquirido, aprendido, es decir, no nacimos con ello, sino que a través de nuestra crianza, nuestros hábitos, la información que vemos, lo que consumimos, nos vamos convirtiendo o transformando en esta mentalidad o esta característica. ¿Qué quiere decir? Que es un rasgo de la personalidad, que estamos pensando, que estamos hablando y que estamos actuando como una víctima, aunque no haya una evidencia objetiva o una evidencia clara de que realmente hemos sufrido algún evento como víctima, ¿sí? Es un tema más que todo de interpretación. Nos sentimos afectados, nos sentimos perjudicados por las personas que están a nuestro alrededor, por las circunstancias.
pero como nos sentimos afectados, no nos responsabilizamos de la situación, porque en teoría no es culpa nuestra. ¿Cuáles son estos comportamientos de una persona con mentalidad de víctima? Le voy aquí a representar algunas conductas que normalmente están relacionadas a este tipo de mentalidad. Lo que quiero con estas conductas es que ustedes puedan mirarse hacia adentro y decir, ¿será que yo como que sí a veces hago esto? O yo sí me comporto de esta manera, ¿sí? La persona que es una mentalidad de víctima es una persona que suele siempre o generalmente culpar a otros por una situación que esa misma persona ha creado o por lo menos ha contribuido a que se cree. A veces nosotros decimos, no, es que fulanito, no sé, hizo esto, o es que fulanito se aprovecha de mí. Creemos que nosotros no estamos haciendo nada, pero el hecho de no tomar decisiones, el hecho de no poner límites, de alguna manera estamos contribuyendo también a que esa situación se genere. Entonces, normalmente, siempre en las situaciones que nos acontecen, hay una cuota de responsabilidad por nosotros, ¿sí? También una persona con esta mentalidad es tremendamente dramático. ¿Qué quiero decir con que es tremendamente dramático? Con que tiende a exagerar lo que son las situaciones, los hechos que suceden, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita compasión, necesitan que las personas lo consuelen. Entonces a veces tienden a exacerbar cualquier mínimo hecho, cualquier situación para generar esa compasión. Las personas con mentalidad de víctima también acriben intenciones negativas inexistentes en otros. Son esas personas que ven mala cara en cualquiera que lo mira, aunque a lo mejor la otra persona del frente ni siquiera lo está mirando, pero ya empiezan a leer malas intenciones, como malas actitudes de los demás hacia uno y es mera especulación porque no hay ninguna evidencia o ningún dato concreto que realmente sea así, sino que siempre tienen esa sensación de que es como la paranoia, digamos. Las personas con esa mentalidad victimista tienen ese rasgo donde creen que todo el mundo le está haciendo daño. También siempre creen que las otras personas son más afortunadas, son más felices, son esas personas que dicen, ¿por qué a mí es que me sucede? A todos los demás le va bien, yo tengo un saco de sal encima, sí, tengo que, en Venezuela hay una expresión que se dice, me tengo que bañar con cariaquito morado, algo así como para quitarse la mala suerte. Entonces siempre están viendo que los demás son más felices, son más afortunados y que él es un pobrecito. Son personas también que creen que se le han dañado injustamente. Mira, una persona se siente víctima cuando ha sido maltratado o cuando cree que ha sido maltratado. Ni siquiera tiene que haber una evidencia real de que sufrió algún perjuicio o algún daño, pero simplemente se cree que ha sido víctima de una injusticia, de una agresión completamente inmerecida. Es esas personas que realmente necesitan compasión. En esa mentalidad de víctima, la persona tiene una exacerbada necesidad de que tengan empatía por él. Y en ese caso, por eso es que tiende a ser dramático, por eso es que tiende a exacerbar o a leer malas intenciones en los demás, porque es capaz de generar cualquier argumento o cualquier idea que pueda persuadir a los demás que necesita esa compasión, que necesita esa empatía, ¿sí? Son personas que están buscando constantemente atención y validación constante por los demás. No suelen tener el control sobre su vida, obvio, porque creen que todo es culpa de los demás. Además que tienen una visión distorsionada de la realidad, están viendo cosas a veces que no son objetivas y son personas que no están dispuestas a recibir de buena manera sugerencias, críticas constructivas, no responden positivamente a los intentos que hacen los demás por resolver una situación o por señalar exactamente cuál es la situación.
Pregunta, no me contesten, pero yo sí quiero que ustedes hoy se contesten cada pregunta que yo los haga, para sí mismos, en su papel, en su blog de notas, en lo que tenga, contéstense honestamente. ¿Será que hemos incurrido en este tipo de comportamientos o en este tipo de conductas? Veamos, ¿cuáles son las características de las personas con victimismo? Yo lo que quiero con esta primera introducción es que podamos ubicarnos teóricamente cómo es esta conducta. Ya vamos a poner unos 3, 4 ejemplos para que podamos a lo mejor identificarnos también más fácil de manera práctica. Pero quiero que conozcan la teoría y puedan de esa manera también identificar si hemos estado o si estamos de repente desde esta posición. Las personas víctimas son negativas, son esas personas que en una pared blanca se enfocan en el punto negro. Tienen una tendencia general a centrarse siempre en lo malo o en los aspectos negativos de cada situación. Y cada situación tiene luz y sombra, cada situación tiene pros y contras. En todo hecho puede haber muchas cosas buenas, como puede haber algunos aspectos que no son tan buenos, pero el negativo o el víctima se concentra únicamente en lo que no es tan bueno. Son las personas que en vez de ver un vaso medio lleno, lo ven medio vacío. Son las personas que de repente tienen un buen nivel de vida y dicen que nunca tienen suficiente dinero. Son las personas que tienen salud y de repente todo el tiempo están padeciendo de una enfermedad, un dolor, una dolencia, un malestar medio hipocondriaco, ¿sí? Entonces, negativo. Lo otro es que son absortos en sí mismos, es decir, aunque ellos reclaman y necesitan empatía, no son capaces de ponerse en los zapatos de otros, sino y no son capaces tampoco de considerar el punto de vista de los demás. Están siempre a la defensiva. Les comentaba que las personas con mentalidad de víctima siempre están viendo malas intenciones en los demás. Entonces, como todo el mundo le está haciendo daño, todo el mundo está en contra de ellos, siempre están en esa actitud a la defensiva, reactivo, inclusive siempre sospechando de los demás, creando a veces hasta conflictos innecesarios, obstaculizando cuando se está en una situación de resolver problemas, de dar ideas para solucionar, siempre ponen la piedrita en el zapato. Son categorizadoras, es decir, todo lo etiqueta, bueno o malo, bien o no, son extremos, no hay zonas grises, no hay puntos intermedios, no hay tonalidades, sino son muy rígidas y todo lo tienen que etiquetar y normalmente ¿cómo lo etiquetan? De una manera negativa, en una categoría negativa. Son personas también con miedos, asustadas, acobardadas y son personas que exhiben una indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no valoran su capacidad de poder influir o de poder cambiar su situación o poder tener una capacidad de acción, sino que siempre no tienen cómo defenderse. Y son personas que están poco dispuestas a tomar riesgos, porque exageran tanto las posibles consecuencias negativas de una situación que se retraen y no avanzan y no asumen riesgo por esa misma mentalidad negativa. Son tercos, como les dije, no están dispuestos a aceptar críticas constructivas, no están dispuestos a escuchar sugerencias y lo que tanto anhelan, que es compasión, que es empatía, a veces no son capaces de poder darlo, son autorrecriminadores, mucho más de lo que a lo mejor en las personas externas pueden ser con ellos mismos, ¿sí? Con frecuencia las personas que son víctimas son personas que no están satisfechas con algún aspecto de su vida, no están satisfechas en la parte laboral, no están satisfechas en la parte de pareja, no están satisfechas en la parte profesional, en la parte de matrimonio, en la parte familiar, en la parte de maternidad. Son personas que, aunque desde esa posición creen que tienen la conciencia tranquila o que pueden tener la autoestima tranquila, porque como dicen, no es mi culpa, yo no hice nada. En teoría, en el corto plazo, eso les da tranquilidad, ¿sí?
pero en el fondo es una posición altamente perjudicial, porque en el fondo lo que hace es que te inhabilita, por lo tanto empiezan a sentir impotencia y resignación. Cuando uno siente impotencia, cuando cree que no es capaz de hacerlo, cuando no puede hacer algo al respecto y como no puedo hacer nada, me resigno con el resultado, me resigno con lo que hay. Entonces, el victimismo te lleva a esa posición donde no actúas, donde estás inhabilitado, donde sientes que no eres capaz de nada y por lo tanto tienes que esperar que sea lo que el destino quiera. El victimismo normalmente su origen es aprendido en la infancia, en nuestra crianza, de nuestros familiares, de las creencias que nos inculcaron consciente e inconscientemente, de la forma que nuestros padres nos hablaban, nos trataban, y suele ser una forma de calmar la ira y la frustración. Las personas víctimas tratan de evadir lo que es el enfado, pero al final cualquier emoción es una emoción y las emociones tienen una utilidad. A veces cuando nosotros queremos negar, tapar, ocultar una emoción, nos hacemos mucho más daño, porque al final las emociones hay que sentirlas, vivirlas, las emociones te dan una información, te pueden dar una alerta sobre qué estímulo está haciendo un efecto en ti. Pero las personas víctimas no ven la utilidad en las emociones, más bien al contrario, intentan evadirla y por lo tanto tratan de calmar cualquier ira, cualquier frustración. Recuerden que las personas víctimas se sienten que son maltratados y tienen una visión distorsionada de la realidad, interpretan de manera muy subjetiva y muy sesgada cualquier hecho, inclusive hasta temas de comunicación no verbal, ¿sí? Son esas personas que están viendo caras, notas de voz, entonaciones agresivas en los demás sin necesidad y sin que sea realmente verdad. ¿Qué pasa? Hay un nivel en el que ser víctima es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces los responsables son los demás y no me corresponde a mí hacer cambio. El cerebro está diseñado para ahorrar energía, para ahorrar esfuerzo, ¿sí? Si yo no tengo que hacer un esfuerzo, si no depende de mí, es una zona cómoda para el cerebro. Cuando nosotros como coach trabajamos el tema de creencias, y cuando nos explican cómo reprogramar creencias, lo primero o lo más importante que uno tiene que ver es cuál es la intención positiva que tiene la creencia. Las creencias, por muy limitante que sea, por ser una creencia no positiva, que no te potencialice, por muy mala, por ponerle una etiqueta que sea la creencia, en el fondo, de manera inconsciente, a veces consciente, pero principalmente inconsciente, tiene algo positivo, tiene una ganancia, tiene un beneficio, porque por eso es que las personas actúan así de manera inconsciente, pero actúan porque hay un beneficio oculto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que descubrir? Entonces, cuando uno va a reprogramar una creencia, no se trata de cambiar la frase o decir totalmente lo contrario. Se trata de descubrir qué es el beneficio, cuál es esa intención positiva, qué hay detrás para mantener esa intención, pero poder reprogramarla de una forma que realmente vaya a ser efectivo ese cambio. Entonces, eso es lo que dice Luis Hay en este libro Pensamientos del Corazón. O sea, el ser víctima tiene un beneficio. A lo mejor es que las personas no se tienen que esforzar, a lo mejor es que la persona encuentra cariño, a lo mejor es que es una forma de que la persona reciba atención. Hay que ver cada quien cuál es su beneficio, cuál es su intención positiva. Pero a la larga, como dije antes, altamente perjudicial, porque básicamente nos inhabilita y no nos permite tomar el control. Entonces, la idea es, ya sabiendo lo que es un víctima, poder ir hacia la responsabilidad, ¿sí? ¿Quiénes se han identificado o quiénes han entendido de repente la posición con toda la información teórica que estoy dando de víctima?
A ver, alguno puede decir, oye, yo como que he estado en esa posición, yo como que me he comportado de esa manera. ¿Alguien quiere abrirse de manera honesta con nosotros y compartir de repente alguna experiencia? ¿O todavía no han logrado identificarse si están en una posición o en otra? Los quiero leer y los quiero escuchar. Cami, Gracias, Zulay. Yo sí me identifico con varias cosas de las que has dicho, pero no como el hecho de pronto de que manipular, porque yo siento que esto a veces es de manipular también a los demás, sino porque a veces uno vive ciertas circunstancias que para uno de pronto no son justas, a pesar de que uno haga las cosas bien o bueno, tenga planes o algo siempre, la vida es así y algo siempre pasa y a veces uno mismo dice, ¿por qué me pasa esto? Pero a veces no es desde la posición de la víctima total porque quiero manipular a los demás o porque quiero, sino porque tengo tantas cargas de pronto que a veces no es posible de pronto hablarlas con alguien o que alguien me dé una orientación que sí siento que pues que no es justo conmigo que yo sí las tenga que vivir. Claramente a veces sí siento como esa presión, ¿sí? Y claro, eso a veces me lleva a ser algo dramático. ¿Y ya? absolutamente. Es verdad, Cami, porque al final, como leímos la primera frase, el tema no es que sucedan situaciones o no, es verdad. Hay muchas situaciones que realmente generan perjuicio, generan maltrato, generan daño y que uno probablemente no fue responsable. Pero como dijimos al principio es, bueno, ese es el hecho, esa es la situación, eso es lo que pasó. El tema aquí es de la actitud con que lo asumo. Ahora, ¿qué hago con eso que pasó? Que a lo mejor realmente me está generando cargas, como tú dices, me está generando inconvenientes, no hice nada, es consecuencia de las decisiones de otra persona, pero cuando hablamos de víctima, hablamos desde una actitud, ¿sí? Por eso es que hablamos desde un rasgo de la personalidad, una forma de conducirnos en esa situación que puede ser objetivamente negativa o a veces es más negativa, es negativa por más la interpretación que le damos, ¿no? Pero eso no quiere decir que efectivamente no hayan tragedias y no hayan hechos que realmente generen perjuicio en las personas. Aquí nos referimos más bien a esa actitud que asumo yo ante tal hecho. De hecho, vamos a ponerles unos 3 o 4 ejemplos para que podamos ver ante un mismo hecho cómo se puede ver desde una posición limitante, desde una posición de víctima y desde una posición responsable. Vamos a suponer que es, no sé, Tulio Pérez, un personaje, aquí nadie se llama Tulio, ¿no? Ante un divorcio, aquí quise ponerle situaciones de trabajo, de emprendimiento, de área personal, que es normalmente las áreas donde más donde más estamos buscando ese desarrollo personal. Imagínense que se divorcia. Una persona con la actitud de víctima dice, elegí culpar a la otra persona en lugar de asumir la circunstancia que habían llegado. Fíjate que desde la actitud de víctima tú dices, es el otro, él fue el malo de la relación o ella fue la mala, ella fue la que falló. Pero una persona con una actitud responsable te dice, bueno, yo tengo una responsabilidad en algunas acciones que hice, voy a aprender o aprendo de esos errores que cometí en mi anterior relación, me voy a dar la oportunidad de volver a ser feliz, voy a estar un tiempo solo, después de ello voy a decidir y voy a abrirme nuevamente al amor. Fíjate que el hecho es el mismo, un divorcio, por ejemplo, una ruptura matrimonial de pareja, pero las actitudes con las que se asumen es completamente diferente. Vamos a poner otro ejemplo en el lado de emprendedor, ¿no? De emprendimiento con los clientes. Vamos a suponer que pasa algo, la pandemia, cualquier situación, y varios clientes cierran. Una persona con mentalidad de víctima es la que te dice, bueno, cuando varios de mis clientes cerraron, lo lamenté por todo lo que me estaba pasando.
Pero una persona con una mentalidad de responsable, con una actitud diferente, es una persona que dice, bueno, esta es una situación, como tú dices, oye, de verdad es una mala situación, claro que me afecta, obviamente, cerraron todos los clientes, pero te dice, ¿cómo me puedo transformar? ¿Cómo puedo hacer a partir de este momento encontrar otra forma de ingreso? ¿Dónde puedo encontrar nuevos clientes? ¿Cómo busco nuevos caminos? Y si de repente me expando y si busco oportunidades en otro país y si me reinvento, que es una palabra tan de moda, y si acepto otro tipo de desafío y si me voy a otros oficios y se empieza a convertir en su propio héroe, ¿no? ¿Cuántas empresas de repente, y lo voy a hablar por mi empresa donde yo trabajo actualmente, nosotros prestamos un servicio de capacitación y eres totalmente presencial y únicamente en Bogotá. La pandemia, donde nadie estaba invirtiendo en educación ni nada, nos obligó a ponernos online, nos expandimos a nivel mundial y triplicamos, quintuplicamos, o sea, la empresa creció de una manera porque tuvimos o la empresa tuvo la habilidad de transformarse y ver ante esta situación qué puedo hacer diferente para poder sobrellevarla. Vamos a poner otro ejemplo y ya con los ejemplos lo único que quiero transmitir es que si no nos habíamos podido identificar con la teoría, de repente con los ejercicios o con la parte práctica podemos identificarnos fácilmente, ¿sí? Vamos a suponer que me dan un proyecto importante o me exigen un trabajo, un reto en el trabajo que es desafiante y que implica esfuerzo, horas extras. Una persona con mentalidad víctima dice, una actitud negativa, hostil, pesimista, porque me dan esto a mí, ahora tengo que trabajar de más, ahora no voy a tener fin de semana libre. Una persona con actitud de responsable te puede decir, bueno, este es un desafío, lo voy a tomar como la mejor actitud, voy a demostrar de qué estoy hecho, voy a sacar lo mejor de mí, voy a ser el mejor en este proyecto, soy consciente de que yo soy capaz de hacerlo, que hay un propósito, que esto me va a llevar a otro nivel. Es el mismo hecho de repente, pero desde una actitud completamente diferente. Y el ejemplo clásico que a todos nos pasa. No tengo dinero, por ejemplo, sí, normalmente siempre hay un momento de la vida donde podemos decir eso. La persona que tiene mentalidad de víctima dice, no puedo hacer nada, no tengo dinero. ¿Cuántas veces como emprendedores creemos que siempre lo que necesitamos es dinero para poder desarrollar o llevar a cabo alguna idea, un proyecto, un negocio, sí? Y a veces, básicamente, si tienes la actitud adecuada, con la idea puedes lograr muchas cosas que no necesariamente el dinero. A veces tenemos el dinero, pero no tenemos la actitud, la idea, no tenemos la determinación y no somos capaces de emprender. Pero personas que de repente no tienen el dinero, pero tienen la actitud adecuada, ¿cuántos emprendimientos exitosos no pueden crearse? ¿Sí? Todos hemos escuchado en algún momento de repente los inicios de Google, de Amazon y de todas estas grandes empresas. En cuanto al tema de dinero, una persona con mentalidad de víctima te dice eso. No puedo hacer nada, no tengo dinero. Pero una persona con esa mentalidad de responsable te dice, no tengo dinero, o sea, el hecho es el mismo, no tengo dinero, necesito hacer algo al respecto ahora. ¿Qué me puedo inventar? ¿Cómo puedo diversificar mis fuentes de ingreso? ¿Cómo puedo hacer para generar más de lo que estoy generando? Es el mismo hecho, pero con situaciones y respuestas diferentes ante ese mismo hecho. El víctima, y aquí vamos a empezar a posicionarnos, ¿sí? La persona víctima es una persona que está en coaching, le llamamos en un marco externo. Es decir, todo depende de lo de afuera. Son las cosas que me pasan, no tengo la culpa, yo soy inocente. O sea, y cuando tú dejas todo en manos de lo de afuera, en manos de los demás, cedes el poder. ¿Cómo vas a tener poder y control si es que no depende de ti? Y cuando uno está en ese marco externo situado, siempre las emociones que están asociadas son emociones de ansiedad, de preocupación, de duda, de nervio, de incertidumbre. No puedo dormir, tengo como algo que no me siento
cómoda. Ese es el estado emocional que se asocia al marco externo, obviamente, y es totalmente lógico, porque ¿cómo vas a estar tranquilo si no depende de ti? ¿Cómo estás tranquilo si tu estabilidad la has cedido a otro factor, ya sea persona, ya sea circunstancia, ¿sí? En cambio, el responsable es esa persona que se posiciona en un marco interno, o sea, que le da importancia o sus mayores esfuerzos, su energía, su inversión, va a ir con lo que está dentro de él, lo que depende de él. Es una persona que dice, bueno, me ocupo de esto, asumo mi responsabilidad, me involucro, me comprometo. Cuando yo me involucro, cuando yo asumo mi responsabilidad, es la única manera de tener el poder. Y aunque las cosas no tengan los resultados que tú esperas, desde esa actitud, como tú estás involucrado, depende de ti y tus emociones son completamente diferentes. Aún en una mala situación, puedes estar de alguna forma sereno, tranquilo, esperanzado, paciente, porque tienes el poder, ¿sí? Entonces, vamos a poner un último ejemplo para ubicarnos. Vamos a suponer el desempleo, ¿sí? Casi todos en algún momento hemos podido estar en una situación de vida donde no tuvimos empleo. Una persona con mentalidad de víctima, ¿qué va a decir? ¿Cuál es el discurso que van a escuchar? Pero es que si hay 4 millones de desempleados en el país, es que si la tasa de desempleo está en 80%, pero es que si el gobierno no tiene vacantes, si el gobierno no tiene leyes para facilitar, y bla, 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 bla. Pero una persona con una mentalidad de responsable, aún en la misma situación donde los indicadores de desempleo puedan ser los mismos, es esa persona que te dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué nueva habilidad? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo desarrollar? ¿Cómo puedo reestructurar mi hoja de vida, mi currículum vitae, para hacerme más atractivo al mercado laboral? ¿Dónde puedo postularme para tener mayores oportunidades? ¿Dónde puedo buscar opciones? ¿Qué nuevo negocio puedo comenzar? Y si me meto a emprendedor, en vez de ser ya empleado, y si hablo con más personas, y si digo que, no sé, es la persona que empieza a pensar cómo yo puedo hacer para solucionar esta circunstancia que tengo, ¿sí? Nelly dice, si en algún momento creo que a todos nos pasa, es importante saber identificarlo y no estar mucho tiempo en esa posición. Totalmente de acuerdo, Nelly, porque sí, al final somos seres humanos, seguramente todos hemos estado en algún momento en la posición. El tema que es una posición. Cuando es una posición es un lugar, una ubicación. ¿Y eso qué te dice? Que te puedes mover, ¿sí? Que puedes cambiar de lugar, que puedes cambiar de dirección, que puedes cambiar de posición, ¿vale? Entonces, creo que ya con todos los ejemplos queda claro cuando hemos de alguna manera padecido de esa mentalidad de víctima. Entonces, el víctima vive en automático. ¿Qué quiere decir que vive en automático? Acuérdense que siempre hemos dicho, el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Por eso es que es la importancia de los hábitos y de la información inconsciente. El cerebro no te pone a elegir. La mayoría de nuestras respuestas y de nuestras conductas son inconscientes. Es la información que ya hemos programado, son los hábitos que ya tenemos que reaccionamos así para que el cerebro no te ponga a pensar y no te ponga a decidir. Es lo que llamamos vivir en automático. ¿Qué quiere decir que vives en automático? Que tú aceptas los pensamientos que te dicta la mente, o sea, tú sigues la inercia de los hábitos sin cuestionarlo. Pero una persona responsable es una persona que empieza a vivir consciente. ¿Qué es vivir consciente? Que toda esa información que ya tiene automatizada, que ya tiene mecanizada, que está en el inconsciente, que ya está programada, empieza a sacarla a la luz. ¿Para qué? Para revisarla, para cuestionar. Es esa persona que dice, pero ¿de verdad esto que yo creo es así?
O sea, ¿en serio no hay otra manera de hacer las cosas? Es la persona que empieza a cuestionar lo que ya cree, que cuestiona sus emociones. Bueno, ¿y esto que estoy sintiendo? ¿Qué es exactamente lo que estoy sintiendo? ¿Qué nombre le pongo a esta emoción? ¿Qué me lo genera? ¿Por qué me siento así? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo puedo controlar esta emoción o cómo puedo no controlarla, gestionarla adecuadamente? Entonces, es una persona que revise y cuestiona sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, los hábitos, y es donde de verdad puedes empezar a elegir. Porque cuando ya lo ves, es que tú puedes decidir qué vas a hacer con eso. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Me funciona? ¿No me funciona? ¿Me es útil en este momento? ¿Vale la pena que siga pensando lo mismo? ¿De verdad dónde está escrito que eso es así? Sí, entonces cuando ya tú empiezas siente. Yo todos mis clientes, a mis coachees o a las personas, mis amigos que han hablado conmigo, que siempre intercambiamos información, yo siempre doy el mismo mensaje. Audita lo que crees, audita lo que piensas, cuestiónalo. ¿De dónde tú sacas eso? Trata de intervenir en eso, o sea, de verdad. Eso es tan así como yo lo he creído hasta ahora, y si algo no te gusta, puedes cambiarlo. Es una posición, como decía Nelly, ¿sí? La persona víctima que vive en automático es esa persona que repite las mismas acciones todo el tiempo. Obviamente, no está eligiendo, está actuando por inercia y por lo tanto obtiene los mismos resultados. Albert Einstein, y todos hemos escuchado esta frase, decía que el concepto de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. La persona responsable es capaz de generar nuevas acciones para obtener nuevos resultados. ¿Por qué qué? Por lo primero, porque es capaz de cambiar, porque es capaz de decidir, ya esto no me sirve, ya esto no me gusta, ya esto no me conviene, ya esto no me es útil, ya esto no lo quiero, y genero nuevas conductas, Eso genero mismo. nuevas acciones y genero nuevos comportamientos. ¿Alguien habló? Ay, Perdón. chinche reina, por favor. ¿Sí? Lili, ¿ibas a decir algo? ¿O qué? No, qué pena, se me activa el micrófono. No te preocupes, tranquila. La persona víctima que vive en automático se queja, está enganchada al pasado, culpa a otros, pero es responsable, el que empieza a vivir consciente, es esa persona que es capaz de limpiar el pasado. Es el capaz de limpiar las relaciones, los conflictos. Es la persona que es capaz de perdonar y de pedir perdón también. ¿Por qué? Porque decide cambiar cosas, decide actuar diferente, decide tomar nuevas acciones. Es una persona que es capaz de decir, quiero resignificar, quiero reinterpretar. Si antes estaba viendo esta misma situación de esta manera, ¿cómo lo puedo ver diferente? Mira cuántas veces los adultos de repente pasan toda la vida sufriendo porque el papá los abandonó. Es cierto, mal hecho, una tragedia. Seguramente sufrió mucho. Pero ¿cuántos años más va a ser esa tu excusa, por ejemplo, para seguir haciendo lo mismo, para seguir viviendo la vida de la manera que la estás viviendo? Cuando eres capaz de resignificar eso y decir, bueno, sí, no era lo mejor, a lo mejor hubiese querido que las cosas fueran diferentes, pero ya no lo voy a ver como algo negativo, lo voy a ver como qué me enseñó eso, qué me dio de oportunidad, porque todo genera una oportunidad, depende de la forma como lo interpreto. La persona víctima busca justificaciones de lo que hace, pero de lo que no hace también. En cambio, el responsable se ama, ama su realidad, la acepta, porque una vez que la acepte, las puedes transformar. El víctima está en los asuntos de los demás, pero el responsable que vive consciente está en sus propios asuntos. Entonces, ¿todo bien? ¿Sí? Miren esta imagen qué espectacular. A mí me encantó esta imagen sencilla. Miren el víctima. Está lloviendo y simplemente se moja. Ni modo. Está lloviendo. No puedo hacer nada. Pero el responsable, ante el mismo hecho, ¿qué hace? Toma una acción. Bueno, está lloviendo, pero por el hecho que esté lloviendo no quiere decir que me tenga que mojar. No tengo que sufrir, ni tengo que verme perjudicado porque esté lloviendo. Agarro mi paraguas, agarro mi suéter, agarro lo que sea, tomo una acción y cambio el resultado ante el mismo hecho.
¿Cómo entonces? Pero la idea ya no es hablar más de víctimas, sino transformarnos a responsables. ¿Cómo podemos hacer? Y de eso se trata esta charla. ¿Cómo podemos irnos posicionando de una manera completamente diferente? Primero es empezar a cambiar lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y por lo tanto lo que hacemos. Recuerden que el comportamiento no es solamente lo que haces. Comportamiento es lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿sí? Comportamiento tiene que ver también con tu diálogo interior. En coaching, nuestra mejor arma son las preguntas y la calidad de las respuestas, es decir, la calidad de las soluciones, la calidad de las decisiones que tomo va a estar directamente proporcional a la calidad de las preguntas que me hago. Si yo soy capaz de hacerme preguntas poderosas que me muevan, que me llevan a la reflexión, voy a conseguir una respuesta asimismo poderosa. Y si tengo la respuesta poderosa, tengo la solución. Entonces, para cambiar de víctima a responsable, el primer paso es empecemos a cambiar qué preguntas nos hacemos ante una situación. El víctima es esas preguntas, esas personas que dicen, ¿por qué me pasa a mí? O siempre me pasan cosas malas. Empiezo a cambiar mi diálogo interior. ¿Cómo lo puedo cambiar a responsable? Hazte otra pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Esto para qué me sirve? ¿A dónde me puedo llevar? ¿Cómo puedo utilizar esto de plataforma, de trampolín para que me lleve a otro nivel? ¿Cómo puedo capitalizar esta situación que no me gusta, pero de qué manera le saco provecho? ¿Qué ventaja oculta que no estoy viendo puede tener esta situación? Cuando yo me hago estas preguntas, mi mente empieza a trabajar de una manera diferente, porque la mente está diseñada para responder. La mente no llena, o sea, busca siempre llenar los espacios vacíos, siempre busca dar una respuesta. Por eso es que ante una situación que vemos o ante un chisme que nos cuentan y no nos cuentan toda la historia, uno empieza a armar como la historia, ¿no? Uno empieza a especular. ¿Pero por qué se divorciaron? ¿Será que le pasó esto? ¿Será que esto? Porque la mente empieza a trabajar en llenar los espacios vacíos. Por eso es tan importante hacerte las preguntas que pongan a tu mente a llenar esos espacios, a dar esas respuestas que te vayan a potencializar. No es lo mismo preguntarte por qué me pasa a mí, a que te preguntes qué aprendo de esto, para qué esto me sirve, cómo lo puedo aprovechar, cómo hago que esto tenga sentido, que tenga fruto, que tenga propósito. Son respuestas completamente diferentes y, eso mismo te genera, o sea, ya nada más pensar en esa respuesta te cambia tu estado emocional, te cambia lo que empiezas a pensar. Mente y cuerpo es uno solo. Y un pensamiento te cambia la emoción y una emoción influye en tus pensamientos. Una persona víctima es la que te dice es culpa de. El responsable, mire qué preguntas se hacen. En vez de decir, es culpa de fulanito, es culpa del gobierno, es culpa de Maduro. Si es culpa de Maduro, todo es culpa de Maduro. No, pero en serio, una persona que te diga, es culpa de, pero al contrario te dice, y si dice, ¿qué hice yo para que esto sucediera? Qué pregunta tan poderosa. ¿Por qué? Porque te dice, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿De qué manera yo influí en que esta situación se generara? ¿Qué pude hacer diferente? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Son otro tipo de preguntas. Una persona víctima te dice, no puedo porque excusas. Pero una persona responsable te dice, ¿y en mis manos qué sí puedo hacer? ¿Qué está en mis manos que me permita cambiar de esto? ¿De qué manera yo puedo influenciar en esta situación? Miren esta gráfica, que extraordinaria, ¿no? Propia de una persona víctima. El psicólogo, el coach, el terapista, el que sea, le pregunta, y ahora que ya no le echas la culpa a tus padres, ¿cómo te ve de aquí a 5 años? Y el víctima que le dice, echándole la culpa a usted, será porque a alguien le tengo que echar la culpa, ¿sí? Pero al final la conclusión de esto es que la posición en la que nos pongamos y desde la posición donde observemos al mundo
va a influir enormemente en nuestra capacidad de respuesta. Eso va a determinar el tipo de respuesta que nosotros vamos a ejecutar, que nosotros vamos a decidir. Y desde una posición de víctima, y ya para cerrar el tema de víctima, es muy difícil que encontremos buenas soluciones. Lo más probable es que lo que encontremos sea excusas, justificaciones, argumentos, motivos para seguir lamiéndonos las heridas, como dicen por allí, pero desde una posición responsable, empezamos, como yo tengo el poder, no lo cedo, nos sentimos empoderados y con una energía capaz de cambiar al mundo. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes y con la que quiero que se acuesten a dormir esta noche y que no los deje dormir toda la semana. ¿Desde qué posición vas a desafiar al mundo a partir de este momento? Y cada vez que te sientas en una situación donde te sientas quejón, negativo, donde no veas opciones, quiero que te acuerdes de mí y te preguntes, ¿en qué posición estoy desafiando al mundo en este momento? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde me estoy ubicando? ¿Sí? Recuerden que el lado opuesto al victimismo es la responsabilidad. Entonces, el paso de víctima a responsable, que es el gran propósito de hoy, es tratar de convertirnos o esforzarnos en convertirnos en una persona proactiva, una persona que actúa, que toma acciones, que toma decisiones, que se anticipa, que se adelanta, en vez de reaccionar ante cualquier circunstancia, porque no es las cosas que nos pasan, es lo que nosotros hacemos con las cosas que nos pasan. Entonces, vamos a mostrarle una teoría que desarrolló Stephen Covey, si le suena el nombre, porque es el autor del tan famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿sí? Él desarrolló la teoría o planteó la teoría de los círculos de control, influencia y preocupación. Entonces, imagínense 3 círculos. Un círculo más concéntrico, el círculo más chiquito, el del centro, es la zona interior, que es el círculo de control. Ese círculo es el que representa ese lugar, esa posición donde yo tengo un control directo, es decir, donde yo puedo tomar acción, es sobre lo que yo soy responsable. Ejemplo, yo puedo decidir cuándo voy a hacer ejercicio. Yo decido por mí cuándo me voy a hacer un examen médico. Yo decido a qué hora voy a comer. O sea, es el círculo que delimita las acciones que yo tengo control, ¿sí? Más afuerita, en el medio, el segundo círculo es el círculo de influencia. Es la zona donde yo no tengo un control 100%, pero yo puedo influir en mi realidad. Ejemplo, trabajo con un equipo, tenemos que hacer una programación semanal. A lo mejor yo no puedo decidir cuál es la programación definitiva, pero mis ideas pueden influir en la decisión final. O de repente, en mi casa, vamos a suponer, es mi mamá la que siempre cocina. Entonces, ella es la que decide, ¿verdad? Pero yo puedo influir, de repente un día le puedo decir, oye, mami, me provoca comer esto, traje los materiales, cuando tengas tiempo me puedes hacer esta comidita. Sí, o sea, no depende de mí, pero yo puedo influir en ello. Y el tercer círculo, el más externo, es la zona de preocupación. Es la zona donde las cosas no dependen de mí, se escapan a mi control e influencia. Ejemplo, yo no puedo decir las leyes del país. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay pico y placa. Yo no puedo decidir si yo me desplazo en carro, qué día puedo salir y qué día no puedo salir. Eso ya lo dijo la ciudad, ¿no? Y tengo unos días que me corresponden y unos días que no. Ahí no depende nada de mí. Entonces, si no depende nada de mí,
¿Qué pasa? El víctima se posiciona en ese círculo externo, acuerden que hablamos marco externo, en esa zona de preocupación, invierte todo el esfuerzo, energía, tiempo en quejarse que porque hay pico y placa, que entonces solamente puedo ir en carro 2 días a la semana, pero entonces igual hay trancón, pero no sé, no me sirve. ¿Qué haces allí si eso no lo puedes cambiar? Pero si tú te mueves, porque no somos árboles con raíces, si te mueves a un círculo más adentro, puedes moverte a la zona de influencia y dices, bueno, ¿cómo puedo influir en cambiar el resultado? Porque el pico y placa está, no puedo cambiar. ¿Cómo puedo influir en el resultado? De repente influyo, convenzo, persuado, hago una alianza con un amigo que tenga la placa diferente y un día me voy en el carro de él, un día nos vamos en mi carro. Estoy influenciando en el resultado, ¿sí? De una manera. Y si me muevo más hacia adentro, hacia la zona de control, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, los días que no pueda salir en el carro, alquilo un Uber, me voy en moto, me voy en bicicleta, hago ejercicio, de repente negocio con mi jefe para trabajar esos días home office, es en donde yo puedo accionar. ¿Qué pasa con la víctima? Que se queda ubicado en esa zona de preocupación donde no puede hacer absolutamente nada. Y la única manera de pasar a ser responsable es movernos hacia los círculos más adentro, influencia y control. Influencia es esa capacidad que yo puedo tener para persuadir, para incidir en un resultado que vaya más a lo que yo quiero, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Y la zona de control es esa zona donde yo en las cosas que haga, independientemente de las circunstancias, realmente son cosas que dependen de mí. ¿Sí? Entonces, para movernos de víctima responsable es movernos de esa zona de preocupación donde no puedo hacer nada, donde no voy a cambiar nada, donde solamente gasto energía, tiempo, esfuerzo en quejarme, pero que no tiene ninguna incidencia en el resultado. Y me muevo hacia los círculos más concéntricos, recuérdense, todo es de adentro hacia afuera. Los círculos de control y de influencia son los círculos más adentro de uno como persona. Entonces, de víctima responsable, movernos de una zona de preocupación a las zonas de influencia y de control. Las personas proactivas son esas personas que se ocupan y no se preocupan, es decir, de adentro hacia afuera, como la flecha, desde su influencia y desde su control, se expanden hacia la zona de preocupación. No puedo cambiar el pico y placa, pero lo que yo haga puede cambiar el resultado de pico y placa. No puedo cambiar que solamente puedo sacar mi carro 2 días, pero puedo hacer que depende de mí irme en bicicleta, irme en moto, alquilar un Uber, alquilar un Didi, hacer una alianza con un amigo, compartir carros, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, el reactivo, el víctima es desde afuera, intenta tratar de hacer cosas parado desde afuera, o sea, desde la preocupación inhabilita, mire cómo encierra tu capacidad de influencia y de control. Fíjense que las flechas están poniendo chiquito, inhabilitando la capacidad y el poder que yo puedo tener de influir y de controlar la situación. Entonces, para concluir, una víctima reacciona, pero un protagonista elige su respuesta. Aquí es un tema de elección. Una víctima dice, yo no puedo hacerlo, pero un protagonista se pregunta, bueno, ¿y qué más puedo hacer para lograrlo? Y que sí depende de mí. ¿Y qué puedo cambiar yo? ¿Y cuál es mi influencia en esto? Una víctima cree que hoy ya es tarde para hacerlo. No, ya no se pudo. Pero un protagonista o un responsable te dice, bueno, ya decido hacerlo hoy, empiezo ya antes que se me haga más tarde. Una víctima solamente existe, sobrevive. Ese no anda viviendo, ese anda sobreviviendo. Pero un protagonista es capaz de disfrutar la vida porque no cede su poder. Entonces, a lo que vinimos, a ser responsable. ¿Cómo puedo entonces adquirir, asumir y determinarme y posicionarme en esa posición de control, en esa posición de influencia y esa posición de responsable? Es cambiar a ese observador que está en lo más afuera y pasar a analizar toda situación. 3 preguntas que por favor
Quiero que anoten y sean su guía de vida ante cada evento que les suceda. Y aquí empezamos a desarrollar esa mentalidad de responsable. Aquí es donde empieza a transformarse ese mindset y ya no pienso como un víctima, sino si yo soy capaz ante cada situación responderme esta pregunta, van a entrenar su mente y su cuerpo y su conducta y su comportamiento a ser siempre, ante cualquier circunstancia, como responsable. Tres preguntas básicas. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar o mejorar esto que me está preocupando? Control, ¿sí? O sea, el círculo de control. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué acciones dependen de mí? ¿Qué puedo decidir? Segunda pregunta, ¿qué responsabilidad tengo yo en esta situación? Porque eso me permite aprender de los errores, que es la tercera. Eso me permite no estarle echando la culpa a los demás, eso me permite asumir lo que me corresponde, ponerme los pantalones y decir, bueno, también, y aprender a elegir mejor, porque al fin y al cabo, cuando ya yo sé que de repente no hice adecuadamente antes, puedo tomar decisión de hacerlo diferente. Entonces, de esta situación, de este hecho, ¿qué responsabilidad tengo yo en lo que ha pasado? Y la tercera pregunta mágica, ¿qué aprendizaje puedo obtener de lo sucedido que me permita hacer las cosas mejor en el futuro? Bueno, ya está la situación. ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo lo puedo hacer diferente y mejor en una próxima oportunidad? Recuerde que asumir nuestra responsabilidad es básicamente una elección. Las personas no nacemos víctimas, las personas no nacemos responsables tampoco, sino nos vamos moldeando en el camino, en la vida, en el proceso, de acuerdo a cada decisión y cada elección que tomamos totalmente. Entonces, con el paso de los años, nosotros somos los que decidimos moldear de un modo o del otro. Va a depender de tus elecciones, va a depender de tus decisiones el responsabilizarnos de nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si quieres ser responsable ante cualquier situación, hazte esta pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué responsabilidad tengo? ¿Y qué aprendo de esto? ¿Sí? Y el responsable es esa persona. Mire, responsabilidad, si tú divides la palabra, es responsabilidad. Es decir, mi capacidad para responder, la habilidad que yo tengo para dar respuesta a algo. Es decir, si yo tengo la habilidad para dar respuesta, yo voy a generar una solución. Ser responsable es ser capaz de mirar desde una nueva perspectiva y eso es lo que me va a permitir encontrar nuevas posibilidades de acción que antes no veía. Imagínense que ustedes están en un edificio. ¿Están en el piso 1 o están en el piso 15? Si están en el piso 1, ¿qué ven? ¿Qué es lo que pueden ver? El jardín del frente y más nada. Pero si ustedes se mueven del lugar, tienen absolutamente otra vista. Pueden tener hasta la panorámica de todas de la ciudad. Entonces es mirar desde otra altitud, es mirar desde una perspectiva diferente, es cómo yo miro esto distinto a cómo lo estoy viendo para encontrar soluciones y posibilidades que no veía. ¿Cómo puedo verlo diferente? El verlo diferente, el ser responsable es lo único que nos va a acercar a soluciones frente a cualquier situación, porque el mirarlo diferente implica cambios en tu actitud, en la forma como tú hablas, en tu lenguaje, en tu diálogo interior, en tus ideas, en tus pensamientos y por lo tanto en tus elecciones. Y aunque tú te sientas responsable, no te garantiza que lo vas a hacer o que lo vas a lograr, sí te va a aumentar exponencialmente esas posibilidades de lograrlo. Por lo menos el ser responsable te acerca a esa garantía de éxito. El protagonista o el responsable es esa persona
que se da cuenta que puede desarrollar otras competencias, que a lo mejor las competencias que tiene en este momento no son suficientes y no son las únicas necesarias para alcanzar determinado resultado. Entonces, al tú asumir eso y decir, bueno, me falta todavía crecer, me falta adquirir habilidades, te comprometes con tu superación personal. Reconocemos que hay algo más que aprender para lograr todo aquello que nos proponemos y en este modo, en esta posición, en esta mentalidad, no solamente resolvemos el problema, no solamente encontramos soluciones, sino que desarrollamos resiliencia. Y resiliencia es esa capacidad de salir fortalecido ante las adversidades. O sea, no solamente encuentras una solución, sino que aparte en el proceso tú te mejoras, tienes una versión recargada, reloaded de lo que es tu versión anterior. Entonces, 2 por 1, ¿no? No solamente solucionas, sino que también te fortaleces. El ser responsable es esa persona que te va a permitir observar, accionar y contar una historia como si tú fueras el héroe o como si fueras el protagonista de la novela, de la película. Es lo que te va a permitir desarrollar tu poder personal. Son las mismas circunstancias, pero hacemos frente a esas circunstancias de una manera completamente diferente, porque el ajuste, la reconfiguración, la hemos hecho en nosotros mismos. Entonces, es el mismo hecho, quizás es la misma situación, pero como nosotros nos hemos reprogramado, nos hemos reconfigurado, nos hemos formateado, lo vamos a hacer de una manera completamente diferente. Si tú eliges ser responsable, si tú eliges ser protagonista, vas a elegir tener el poder. Y desde esta perspectiva, las emociones que tú vas a tener van a ser alivio, felicidad, madurez, seguridad, compromiso, alegría, porque depende de ti, porque estás en el control. Y la pregunta con la que voy a cerrar hoy, si tuvieras que elegir un área de tu vida, si tuvieras que elegir una situación donde definitivamente te comprometes a estar en el círculo de control y adquirir una posición de responsabilidad, ¿qué área escogerías? ¿La de familiar, la de emprendedor, la de trabajo, la de pareja, el área académica o todas las anteriores? Aquí la invitación es que elijas desde qué posición pararte, desde qué lugar pararte. Y si eliges eso, ¿qué pasaría si decides ser un protagonista o si decides ser un responsable en esa área de tu vida? ¿Qué sucedería? Imagínense 2 minutos. ¿Qué podría cambiar? ¿Cómo podrían ser la vida? ¿Cómo podrían ser los resultados si en esa área que Se decidiste acabaron las decides clasitas de los tomar una libros. actitud de protagonista? Listo, Porque al papá. final, lamentarme de mi ¿Estuviera existencia feliz? no Estoy cambia mi llorando, existencia. y aquí tengo Grace, unos testimonios ¿quieres hablar? chéveres que me dicen los estudiantes. ¿Cómo se llama? Santi, ¿Qué te dice? Santi y Grace tienen el Cosas micrófono chéveres. activo. Y bueno, hasta aquí. Espero que se queden con esas respuestas, espero que se hagan esas preguntas, espero que a partir de hoy decidan plantearse y moverse a otra posición si no están parados en la posición que quieren, porque lamentarse no cambia para nada lo que están viviendo. Pero si empezamos a verlo de una perspectiva diferente, el cambio es inevitable. Muchas gracias por su tiempo. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué se llevan de esta presentación? Por favor. Bueno, yo me llevo mucho sola y en realidad yo siento que muchas veces, en mis, valga la redundancia, muchas veces, a veces, en algunas situaciones de mi vida, yo sí me he desempeñado con ese papel de víctima. Pero sabes que creo que cuando uno va metiéndose más como en este mundo de la mentalidad
y de ser consciente muchas veces de las emociones que vas sintiendo, se hace más, como que más alerta a ese tipo eh, de pensamientos que aparecen en nuestras vidas y cuando uno es consciente de esos pensamientos, creo que ahí puede revertir la cosa y puede cambiar ese papel. Entonces creo que son cosas que todos en algún punto quizás atravesamos, pero que a través de estas herramientas que tú nos estás dando y creo que haciéndonos las preguntas correctas, podemos revertir la situación y cambiarnos hacia ese otro lugar y hacernos responsables también por las circunstancias y por todos los resultados que estamos teniendo, ¿no? En nuestras vidas. Por aquí te dejan mensajitos también en el chat. Dicen gracias, like por la sesión de enseñanza y educación emocional. Dios te bendiga. Muchas Quiero que gracias. 2 personas que se compartan qué se llevan y qué se quedan del día de hoy. A ver, 2 Sí. personitas. ¿Quién nos acompaña? Lili dice, wow, espectacular. Mil gracias. Lili, ¿qué te llevas específicamente el día de hoy? Dale, Lili. Uy, súper, no, creo que ha sido una charla espectacular y me uno a las palabras de Grace. em, Cada vez que te vas entrenando, ¿no? Te vas como estando en ese papel o en ese rol de víctima, porque siempre creo que lo hemos vivido en algún momento, en alguna circunstancia puntual, pero esos entrenamientos nos lleva a que ese tiempo se reduzca, sea más breve, sea siempre como a tendencia a reducirse sin dejar de vivir lo que mencionabas, sin dejar de vivir las emociones, pero llegando a ese rol de responsabilidad, de ver la vida de otra manera. Entonces es maravilloso eso, saber que te estás entrenando todos los días para llegar a ese objetivo. Y pues este espacio obviamente entrega esas herramientas y todas esas pautas para llevarte a ese papel de responsable. Entonces, creo que eso es maravilloso, volver a refrescarlo y volverlo a interiorizar y que cada mes sea más fuerte esta práctica. Entonces, mil gracias por tus enseñanzas. Así es, dejar de estar en automático y concientizar todo. Nelly, Nelly, compártenos, escucharte tu apreciación. ¿Sí escuchas? Bueno. Sí, sí, creo que escuchó, pero creo que ya puso aquí en el chat, dice, Sí, sí escuché. Hola, buenas ahí noches. está, ¿Cómo Nelly. están? Es que no podía activar ahí, no podía activar. Sí, no, me encantó, me gustó muchísimo. ¿Qué me llevo? Que muchísimas veces, a ver, todos hemos estado en esa posición, como decimos, pero es ese refrescamiento de independientemente de la circunstancia, recordar siempre que es nuestra decisión, saber si queremos permanecer ahí o si, como bien dijiste, queremos movernos a estar en la otra posición. Entonces, es algo con lo que quizás uno depende, como esté emocionalmente, puede estar más o menos tiempo. Lo importante es saber que no te vas a quedar ahí, que es decisión tuya si quieres quedarte ahí estancado o te mueves rápidamente y lo afrontas no como una posición de víctima, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Pero me gustó mucho y es un recordatorio de siempre saber que no tenemos nosotros el control y tenemos que seguirlo teniendo. Así es, y recordar siempre esas 3 preguntas mágicas en esos momentos, ¿no? Y esas respuestas seguramente nos van a recordar, como tú muy bien dices, Nelly querida, bueno, debo moverme, no es aquí el lugar donde debo estar, ¿sí? Lady Joanna, Joanna, abre el micrófono y ya cerramos contigo. Ahí está tosiendo. Bueno, vamos a leer, dice, yo creo que a veces uno cree que no lleva el rol de víctima, pero a la final las situaciones cotidianas, tanto personales como sociales, llevan a que si en algún momento lo hemos vivido y lo hemos sido.
Y es grato hoy recibir el conocimiento de pasarlo al rol de responsables para que seamos mejor, no solo para nosotros, sino con los demás. Dijiste algo muy cierto, Joana, a veces no nos damos cuenta y no somos capaces de reconocer que estamos posicionados. Y por eso quise traer ejemplos también reales, situaciones cotidianas, porque a veces desde la teoría nos decimos, no, yo no soy dramático, no, yo no soy negativo, pero cuando vemos un testimonio, una situación a modo de ejemplo, ay, como que sí, como que en algún momento sí, sí lo he hecho y es verdad, a veces es difícil, porque obvio, nosotros no nos queremos decir víctimas, duele tratarse así, pero lo importante es eso, no importa, al final es una situación temporal, como decía Nelly, tú tienes toda, desde tu capacidad de elección, moverte y cambiar de posición, ¿sí? Entonces, bueno, buenas noches, gracias por su compañía, me encantó tenerlos. Grace, para que siga. Sí, maravilloso, Zulay. Gracias a ti por tu tiempo, por el espacio. Gracias a todos quienes se conectaron, estuvieron súper atentos, pendientes, haciendo preguntas. Eso es lo más importante y la intención detrás de este espacio, que puedan llevarse información, pero que al mismo tiempo puedan solventar cualquier duda que tengan, que aprendan, que pongan en práctica, que todo lo que Zulay les dio y se llevan esta noche puedan llevarlo también a la acción, porque si no, muchas veces por esa misma razón nos quedamos en esa posición de víctima, porque nos quedamos únicamente con la información, pero no ejecutamos y no empezamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo en el espacio. Así que gracias otra vez por estar aquí, que tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana, creo que con Cata, que va a estar con nosotros, acompañándonos con una charla súper chévere. Bueno, creo que voy a leer el último mensajito de Lady Joana, que dice: yo sentí que la charla me cayó como la imagen de la persona que le cae la lluvia y no tiene el paraguas, pero ya metí el paraguas para estar preparada. Gracias. Gracias. Gracias, Lady Joana. Cuídate mucho. Un abrazo a todos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Chao. Abrazos para todos, linda noche, que estén bien. Chao, Lili.